buenas noches, Dios les bendiga grandemente, feliz sábado, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Hoy tenemos título de novela, vamos a hablar de la venganza, así como las novelas, ¿no? Y acá tocamos un punto interesante, que cuanto mayor rencor, odio, resentimiento haya dentro nuestro, más nos puede interesar esta palabra o por el contrario, más nos puede disgustar. Porque ¿quién de nosotros, seamos sinceros, no ha tenido un sentimiento persistente de malestar o disgusto hacia alguien por una ofensa? Hay gente que por años y años cargan eso. ¿Quién no tuvo un malestar emocional que duró mucho tiempo y revivía cada vez que te acordabas de la ofensa, ¿no? ¿Y cuántos aún hoy en día quieren el mal para muchas personas, le desean lo peor, aún la muerte? ¿Y cuántos otros que justifican este odio de venganza por tener derecho, entre comillas, ¿no? Y parte del mal de este mundo es que el odio y la venganza es el motor, lamentablemente, que mueve a muchos. Y este mal radica en el corazón, que Dios ya dejó manifestado, que perverso y engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. Esto está en la Biblia, en Jeremías 17:9. Y si tú quieres saber si tú albergas algún sentimiento de venganza o quieres saber si es respaldado por Dios, te invito a quedarte en esta noche para escuchar este mensaje porque sé que va a edificar tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Y ahora sí damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. ¿Y quién en un arrebato de bronca, enojo, tuvo, aunque más no sea una vez en la vida, el sentimiento o imaginó o quizás pensó o tal vez deseó, ¿no?, de arrojarle algo a alguien? O tirarle por la cabeza algo, ¿no?, a alguien, como por ejemplo hizo Susana Jiménez con el cenicero, ¿no? Para los muy santificados, hasta en la Biblia, existieron hombres que se creían con derecho a arrojar piedras a quien fuera hallado o reprendido en adulterio. Existía en esa época una ley que amparaba eso. En la Biblia dice que una multitud iba a apedrear a una mujer hasta la muerte por adulterio. Pero Jesús los confrontó y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con lo que la multitud automáticamente se dispersó. Y Jesús perdonó a la mujer y le dijo: vete y no peques más. Aquí empezamos con algo fundamental. Dice, el que esté libre de pecado. ¿Y cuánto de nosotros, pregunto en esta noche, el que está escuchando la radio, queremos ser resarcidos? Que se nos compense un daño, un agravio, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando es al revés? Ahí sí, todos queremos misericordia, ¿verdad? Para ilustrarte mejor este mensaje de esta noche, te voy a compartir una narración bíblica que nos va a hacer reflexionar sobre lo inflexible que podemos ser muchas veces con otro. Pero cuando la vara es para nosotros, clamamos por piedad y misericordia, ¿verdad? Eso queremos. Y esta palabra que te voy a empezar compartiendo en esta noche está en Mateo 18, 21, 35. Es de la versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, y tiene por título Parábola del deudor que no perdona. Y dice así la palabra del Señor. Luego Pedro se le acercó y preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Interesante la pregunta, ¿no? Y el mismo Pedro dijo: 7 veces. ¿Cuántos de nosotros preguntaremos cuántas veces tengo que perdonar? ¿2? Y respondió Jesús, le dijo: no 7 veces, sino 70
veces 7. Por lo tanto, dice el versículo 23, el reino de los cielos se puede comparar a un rey. ¿Por qué? Porque esto es una parábola. Se puede comparar a un rey que decidió poner al día la cuenta con los siervos que le habían pedido prestado dinero y que le estaban debiendo. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, dice así en la escritura. En el versículo 25 dice no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿Y qué hizo este varón? Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El versículo 29 dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. En el versículo 30 dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y el versículo 35, y acá está el remate de esta palabra, presta bien atención, eso es lo que les hará mi Padre Celestial. Recuerden que está hablando Jesús, a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Fuerte palabra y muy, muy clara. Amado oyente, ¿qué es una parábola? Para el que no sabe, es una narración de un suceso, o sea, fingido, no es real, pero se deduce por comparación o semejanza. Una verdad importante, es para una enseñanza moral. Y así lo hacía nuestro Señor Jesucristo para que muchas veces la gente entendiera mejor, pudiera manifestar el reino con esta comparación, con esta semejanza de una historia, para que entendamos cómo se manifiesta el reino de los cielos y qué nos pide el Señor hacer a los hijos de Dios, a los que dicen ser creyentes. Muchos guardan, lamentablemente, yo creo que Dios, ¿por qué no estará dando esta palabra al comenzar el año, no? De la venganza. Y porque muchos brindaron, muchos cerraron el año y dijeron 2025 por suerte ya pasó. Pero si no hay un cambio de mentalidad y no empiezas a trabajar en tu corazón, a sacar la basura que hay en el corazón, no vas a tener un 2026 diferente, sino totalmente igual. Porque si no limpias desde adentro tu alma, tu corazón, tu espíritu, vas a seguir en el mismo patrón, en la misma amargura. Por eso es importante que muchos en este comienzo del 2026 saquen todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo sentimiento de venganza, movidos por el que me hicieron. Esa es la justificación única que tienen muchos y solemne, ¿no? Que erige un orgullo, una soberbia que lamentablemente te dispara bien lejos de nuestro Creador, que es Dios, y de nuestro Padre Celestial. Y por ahí tú me dirás, no me interesa. Bueno, tampoco tendrás paz, ni aún tengas el oro del mundo, vas a ser desdichado o desdichada si no sacas esa raíz de amargura de tu vida. Y podríamos decir que la lista es larga si escucháramos a cada uno de los seres humanos por lo cual no perdona
o muchas veces no queremos perdonar, o desean el mal a otros, o desean hacerles mal. Serían interminables las justificaciones, ¿no?, que tenemos los seres humanos, porque a la carne, que no se sujeta a Dios, le parece bastante bien el justificativo. Ese es el problema, que las personas dicen, no, pero esto, pero vos lo sabés, ¿no? Y nos aferramos a esa idea errada que no viene de Dios para sostener esa mentira de Satanás para que tú no seas libre. Porque cuando tú te agarras y crees toda mentira y no haces lo que Dios manda, te estás maldiciendo solo. Porque tener amargura te ata a ti, a tu alma, a tu vida, no al otro. Y qué pena, tenemos que entender que los justificativos humanos, no los tuyos, los míos, los de cualquiera allá afuera, y que podríamos estar ahora y todos dirían, ay, porque sí, porque no, porque ya a mí me hicieron, ante los ojos de Dios no son justificativos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. Cualquiera sea tu justificativo. Honestamente creo que si esta parábola que compartí esta noche de Jesús explicando los principios del reino no habló a tu vida, entonces no sé qué puede hacer, porque es muy clara. Es muy común, aún hoy en día, en cristianos que están confundidos, que anhelan venganza, están atados espiritualmente. Una persona cercana, un amigo que tengo mucho aprecio, el año pasado me dijo, todos los que me hicieron algo lo pagaron, me dijo él. A lo que le respondí que ese sentimiento no provenía de Dios, ¿verdad? Le pregunté si él no se había equivocado o si él no había dañado a otros. ¿Qué pasaría si Jesús lo midiera con la misma vara? Eso que tú no quieres perdonar y Dios te midiera con la misma vara a ti, tus pecados y tus errores. Entonces, como en la parábola, clamaríamos por misericordia y quisiéramos que tuviera Dios misericordia de nuestros pecados y nuestros errores del pasado, del presente, ¿no? A lo que entendió que el amor de Jesús y ser cristiano es justamente perdonar, soltar y saber que el único que nos justifica es Jesús y haber sido salvados por gracia. Si de gracia recibimos, de gracia damos. Por ende debemos manifestar esa misma misericordia que nos alcanzó a nosotros siendo pecadores. A todo aquel que de verdad nació de nuevo en el espíritu y verdad, que es lo que hablamos siempre en la radio, que no todo el que dice que es creyente realmente es un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque justamente el nacimiento de nuevo, espiritual, que habla la Escritura, que lo explicamos en otros momentos en los programas radiales, es justamente un cambio de mentalidad, un cambio en el corazón, un cambio de querer hacer la voluntad de Dios y no nuestros deseos pecaminosos y carnales, ¿no? Que son a veces la venganza, la maldad y tantas cosas. Entonces, quienes recibieron realmente a Jesús, dejamos que Él nos sane, que Él nos restaure, que Él nos cambie la mente, que Él nos cambie el corazón. Entonces, si tú sigues teniendo el mismo corazón malo del año pasado, no dejas que entre Jesús a sanar, a restaurar tu vida, para que realmente este 2026 lo puedas gozar de la mano del Señor de otra manera, en paz. Y yo sé que a veces es difícil, pero para Dios no hay nada imposible, nada más que no sabemos orar. Entonces quiero que entendamos, amado oyente, amado por el Señor, que los principios del reino de los cielos son muy diferentes a los principios mundanos o terrenales. Por eso estamos enseñando. Y si tú sigues adelante con tu venganza, con tu odio, con tu resentimiento, te estás dañando a ti mismo. Es como agarrar un ancla y no querer hundirte en el mar. Hebreos 12:15, en las Sagradas Escrituras, mira lo que dice. Mira bien, dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Y de qué crees que se hace esa amargura? De la falta de perdón, del rencor, del resentimiento, después viene la queja. ¿No viste esas personas que viven murmurando, que están enojados todo el tiempo? ¿Quién no pasó por ahí? Entonces, si no sueltas ese dolor que por años cargas, ese resentimiento de años anteriores de la vida, eso está dañando, está estorbando tu vida y tu comunión con Dios. Y eso es lo que muchas veces escuché yo decir personas, sí, yo le oro a Dios, yo rezo,
pero no lo siento. Y es como si no te arrepentís, si no soltás el rencor, la falta de perdón a quien sea, mira, a quien sea, porque no importa, a quien sea, familiar, expareja, ex esposo, esposa, mira, no sé, a quien sea, porque no hay justificación ante Dios, a quien sea. Entonces, para no ser consumido por la amargura, que es algo que envenena el alma, lo tienes que entender. Y cada vez, lamentablemente, en estos tiempos es cuando más se ve, cada vez, y creyentes, gente que dice creer en Dios, están dominados por este terrible mal. Que lamentablemente, insisto, no le hace daño al otro que te hizo mal, te haces daño a ti mismo. Se cierran las puertas de bendición del cielo para nuestras vidas. Y tú te preguntarás que estarás ahí, ¿cómo hago para soltar todos esos sentimientos contrarios, malditos, diría yo? Orando, rezando, hablando con Dios, ¿cómo? Con tu palabra, y entregándole y reconociendo todos esos sentimientos contrarios, negativos, que controlan tu mente, tu vida, etcétera, hasta te arranca el sueño, porque todo eso produce eso. ¿Y cuántas veces estás comiendo y te viene un pensamiento? Porque así dispara, esos son los dardos del enemigo. ¿Te acordás lo que te hicieron? Y ahí es cuando tú tienes que decir, Señor Jesús, toma el control de mi mente, hazme libre de estos pensamientos, ya pasó, no quiero recordarlo. Que todo pensamiento, dice la Biblia, se haga cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. O dile, Jesús, libera mi mente de estos pensamientos, yo ya perdoné y suelto. Amo y bendigo a mis enemigos, a quienes me hicieron daño, no sé, a quien sea. Di, lo bendigo y lo perdono en tu nombre, Jesús. Y dile, no quiero vivir más así, Señor. Ayúdame, porque no sé perdonar. Pero yo sí quiero ser libre, Jesús. Y perdóname, Señor, por albergar tantos años esos sentimientos dañinos. Porque hay gente, amado oyente, que puede estar 20 años, 30 años resentido, como si le hubieran hecho algo antes de ayer. Es terrible. Y lo recuerdan y lo viven como si fuera ayer que lo hicieron. Y mira lo que dice la palabra del Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Tú puedes confesar tus pecados de rodilla ahí en tu casa, en el baño, en una pieza, y hablar con Dios, decirle, Padre, en nombre de Jesús, te confieso mi pecado. Yo soy esa mujer, ese hombre lleno de dolor, resentimiento, amargura, tengo bronca. Y dice, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah, declara este salmo. Gente hermosa, amadas por Dios, que están escuchando este mensaje esta noche, Dios viene a decirle que muchos de ustedes han llegado a gastar o sembrar dinero en las tinieblas, curanderos, brujos, espiritistas, etc. Jugándosela muchos de víctimas, porque encima hasta eso, algunos no pueden reconocer el mal que hicieron y que ustedes mismos sembraron, y luego no aceptan la cosecha. Pero aún así tienen el tupé y el atrevimiento y la soberbia y la ignorancia de querer vengarse. Te digo en esta noche, porque el Señor te está hablando, arrepiéntete de verdad. Varón, mujer, de la maldad que habita en ti primeramente. Dice el Señor, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Tú eres el que está masticando broncas, maldades, que te levantas pensando qué daño le vas a hacer a tu vecino. Los siervos de Satanás, qué daño le van a hacer a los hijos de Dios. Dice la palabra, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán compasión, dice Isaías 55:7. Y también los que están convencidos que fueron dañados injustamente, que también puede ser, también a ti el Señor te dice, arrepiéntete.
Si quieres que Dios te perdone todos tus otros pecados que has cometido desde el día que naciste hasta ahora. Jesús dejó manifestado cómo debíamos orar, ¿no? Y el Padre Nuestro, que es una oración que todo el mundo conoce, escucha lo que dice en una parte. Dice, perdona nuestras ofensas. O sea, estamos pidiendo que nos perdone. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Mateo 6:12 y en Lucas 11:4. Esta parte de la oración pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. A la misma vez que nos comprometemos ¿a qué? A perdonar a quienes nos han hecho daño, estableciendo una conexión directa entre el perdón que recibimos y el que damos. Este es un principio del reino. En resumen, esta oración es una petición de misericordia a Dios y una promesa de actuar con la misma misericordia hacia los demás. No pueden querer pretender misericordia de Dios si nosotros nos soltamos la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la amargura, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay de otra manera, amado creyente, principio del reino de Dios. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, dice Mateo 6:15, tampoco su Padre perdonará a ustedes la suya. ¿Más claro? Imposible. Pues bien, Dios pasó por alto, dice la palabra, aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 17:30. Y si tú estás escuchando este mensaje, ya no eres ignorante. Así que Dios te manda a arrepentirte. Y si tú dices que eres cristiano, creyente, o sea, eres un seguidor de Jesús, ¿verdad? Eso es ser cristiano. Y Él te predicó con el ejemplo. En medio del dolor, de la crucifixión, azotado, escupido, humillado, siendo santo, siendo realmente inocente. Dijo Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Hasta ahí lo vituperaron al Señor. Esto está en Lucas 23:24. Y si tú no entiendes esto tan claro, tu mente está entenebrecida. Si no te basta lo que Jesús hizo en la cruz y cómo Él perdonó, entonces no entiendes nada. Y tu corazón está lejos de Dios, aunque seas de la religión que seas. No estás con Dios. Y debes humillarte y clamar por misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué, amado oyente? ¿Por qué? Porque antes que partas de este mundo con ese odio, con ese rencor o con esa maldad de venganza, te aviso que no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y muchas veces nos cuesta entender que la vida no la tenemos comprada. El problema no es la muerte, es cómo partimos ante los ojos del Señor. Y como tenemos un Dios justo, porque Él en la Escritura dice que Él es justo juez, que es nuestro abogado, todo eso dice la Escritura, Él hará justicia. Él hará justicia, no ti, no lo tienes que hacer tú. Él hará justicia. Justicia por tu hijo o por una hija muerta o asesinado, no sé. Por quienes te ultrajaron, por quienes se quedaron tal vez con lo que te pertenecía, por quienes te estafaron, por quien tal vez te traicionó, engañó, te fue infiel, no sé cuál es tu dolor. Pero Dios sí. Y entrégaselo. Descansa de una vez, deja que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entre a tu vida en el nombre de Jesús. Te cuento una anécdota personal. Una vez un hombre hace unos años atrás estaba buscando todo para hacer un trabajo de magia negra, que buscaba matar directamente a esas personas. A lo que le advertía lo que se estaba metiendo. Era tanto su odio, su ceguera, que hasta por los ojos le salía, no le importaba perderse a sí mismo en el infierno, con tal de seguir su venganza por unas tierras. ¿Qué cosa, no? Aceptó que sabía lo que se estaba metiendo. ¿Y tú crees que la misericordia de Dios, te pregunto, con lo que te estoy contando, puede llegar a esta vida? Después que Dios le advirtiera, usando mi boca, a lo que él deliberadamente con intención eligió,
¿Qué significa esto? Hacer algo a propósito y de forma voluntaria y consciente. Ya decidió. Que Dios alumbre el entendimiento de muchos esta noche, porque escuchan la palabra y no la ponen por obra. Mira lo que dice el Señor en la Biblia, específicamente sobre la venganza, porque todo está en la Escritura. Dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal. No, pero si me hicieron, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, ¿no? Porque a veces no es posible, porque a veces el problema no es nuestro, es de otros. En cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. No venguéis, dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la Escritura, sino dejad lugar a la ira de Dios. Que eso es mucho peor, te lo garantizo. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Digo, Dios no va a dejarte sin justicia, amado oyente. Así que, dice el versículo 20, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Qué difícil, ¿verdad? Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, mira la palabra, la promesa, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Peor para ellos. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor nos ayude. Esta palabra está en Romanos 12, 17, 21. Si tú lo quieres leer. El propósito de esta palabra es que reconozcamos que la venganza corresponde únicamente a Dios. ¿Y cuántos hay justicieros en las redes sociales y en todo lado y en la vida? Tienes que comprender que la venganza causa muchos problemas al ser humano, pero al cristiano, que dice ser cristiano y no entiende que no puede albergar ese sentimiento en su corazón. Primeramente que nos rebajamos al nivel de la persona que nos provoca. Es así. Violamos los principios de fe y amor. Es parte de una vieja naturaleza. No debemos pagar mal a nadie, debemos procurar siempre lo bueno, debemos procurar estar en paz con todo. Eso acabamos de leer que dice la Escritura. Otro segundo punto, la venganza no debe ser jamás nuestra respuesta. Debemos dejar lugar a la ira de Dios, para que te quede claro. La venganza pertenece solamente al Señor, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, no te olvides, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreo 10:30. Él dará el pago justo y correcto. ¿Sabe? Nosotros muchas veces podemos ser injustos con los pagos, pero de Dios nadie puede ser burlado. A Dios nadie lo burla. Tercero, ¿qué hacer cuando nos ofenden? Lo opuesto al deseo de venganza. Seguir haciendo el bien y dejar que Dios actúe y no dejarnos vencer por el deseo de venganza. Amado oyente, hay una lucha grande, porque no lo vamos a negar en nuestra naturaleza pecaminosa. Es que es tan simple entre el bien y el mal. Digo, esto no es como tenerla re clara, porque hay una lucha espiritual. Pero siempre debemos hacer la voluntad del Padre para no contristar al Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros. En conclusión, dice Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré. Te repite, espera a Jehová, espera a Dios y Él te va a salvar. Dice la palabra de Dios que algo que no debemos decir es yo me voy a vengar. Que quede claro, si no debemos de esperar en Dios y Él nos va a salvar. ¿Cuántas veces alguien que nos hizo daño, nos ha ofendido y decimos normalmente, o hemos escuchado, me la va a pagar ese, ¿no? ¿Cuántas veces queremos tomar las venganzas en nuestras manos? Y tuvimos ese deseo, ese anhelo si tuviéramos la posibilidad. Pero no olvide lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras acerca de este tema de la venganza. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos hacen algo? Acá, más puntual, tenemos que ser prudentes, pacientes. Tenemos que respirar hasta 10 y en ocasiones hasta 1000, porque la carne es débil. Tesalonicenses 5:15 dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal.
Antes, seguí siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Ahora bien, cuando aquí la palabra nos dice, este versículo, no pagues mal por mal, ¿será que le tenemos que hacer, tenemos que obedecer? Bueno, yo te digo, si tú eres cristiano, si Dios es tu Padre y nuestro Padre Celestial y Él dice no pagues mal por mal, es un rotundo sí, tienes que obedecer. Es difícil, pero esa es la manera cristiana de actuar, dar un pago completamente diferente. Romanos 12:14 dice, bendecí, mira lo que dice acá, este es fuertísimo. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Romanos 12:14. No solamente que está diciéndote que no le contesté mal, que no haga daño, sino que encima decí, bendecilo. Y tú dirás, no, ni loca, ni loco. Créeme que si lo haces, te estás bendiciendo a ti mismo. Y estás rompiendo esa ligadura que hace Satanás con los rencores, los resentimientos y la maldición que se ha generado por la maldad. Dios sabe, Dios se da cuenta de lo que estás pasando. Y por eso Dios sabe lo que te hicieron. Y por eso en vez de hacerles mal, dice no pagues mal por mal, sino paga bien con el mal que te han hecho. Proverbios 24:29, no digas como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Si das el pago al hombre por el mal que te han hecho, estás mal. Y para cerrar este mensaje, el Señor nos dice en Mateo 5:44, pero yo digo amad a vuestros enemigos, dice el Señor, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí te está diciendo no solamente que lo tenés que perdonar, no solamente que lo tenés que bendecir, sino ahora te dice orá. Qué difícil, ¿no? A veces algunos no oran ni por ellos mismos. Dice orá por los que te ultrajan y os persiguen. Marcos 11:25 dice, y cuando estés orando, rezando, perdona si tenés algo contra alguno, porque si no tu oración no va a ser escuchada, amado oyente, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que aprender a perdonar, no vengarnos, sino aprender a perdonar para que nuestro Padre nos escuche y su misericordia también esté con nosotros. Amén, amado oyente. Te voy a invitar en esta noche a que oremos juntos a hacer esta oración por el perdón y la liberación de la venganza. Si quieres empezar un 2026 diferente, te invito a que hagas de todo corazón esta oración, que la declares, que le des lugar a Jesús en tu corazón, porque Él te puede libertar y dar una vida nueva que nunca imaginaste, una paz que nunca imaginaste. Y dice así, repite conmigo, Señor Jesús, Padre amoroso, me acerco a ti con mi dolor y mis heridas, dile. Tú que conoces cada lágrima y cada pena, te pido la gracia de perdonar a aquellos que me han hecho mal, a quienes me han despreciado, usado, traicionado. Permíteme perdonar como tú me has perdonado a mí. Hoy renuncio, dilo, al rencor, a la ira y a toda sed de venganza que enferma mi corazón. Libero a esa persona de la deuda que siento que tiene conmigo y me libero a mí mismo, a mí misma de esta carga pesada, confiando en tu poder para sanar y restaurar. Concédeme un corazón compasivo, un corazón que vea a esa persona con tus ojos, comprendiendo su propia debilidad y dolor para actuar mal. Llena mi interior con tu amor infinito para que pueda desearle el bien y orar por su sanación como tú lo harías. Amado Jesús, ayúdame a poner límites sanos si es necesario, pero sin odio. Siempre desde tu amor y tu paz para que mi corazón sea un reflejo de tu misericordia y no un lugar para la amargura. En tu nombre Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo de Dios te pido que me renueves y me permitas vivir libre del pasado, amando y perdonando hoy y siempre. Amén y amén. Oh Señor, qué hermosa esa adoración que dice cuando sienta yo caer.
Jesús es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y le invito a muchos que puedan darle ese lugar de conocer quién es Jesús. Jesús no es una religión, porque muchas veces muchos se cierran pensando, ¿qué religión es esa? No, Jesús no es religión. Jesús no tiene denominación. Jesús busca corazones arrepentidos, corazones con dolor, pero que quieren ser libres, que buscan de la misericordia de Dios, que saben pedir perdón. Ese Jesús es el que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, no por una religión. Por personas con el corazón dañado, pero que han decidido entregarle ese dolor y ser libre. Jesús viene por ellos, por nosotros, por lo que hemos decidido soltar todo el daño que nos hicieron. Y eso te invita el Señor en esta noche, a que te reconcilies con Jesús. O tal vez tú que estás escuchando la radio por primera vez y vas cambiando el dial. Si crees que Dios te está hablando y lo sientes, no endurezcáis tu corazón. Quiero que, creyendo con fe, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento dile, me entrego a ti para que perdones todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, derrama tu Santo Espíritu sobre mí y guía toda mi vida. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Y ayúdame a vivir una vida sana y victoriosa. Señor Jesús, dile, yo declaro y confieso con mi boca que tú has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestros pecados, pero Dios Padre te resucitó al tercer día. Mediante esa sangre derramada nos muestra tu gloria a todo aquel que se rinde a tus pies aún hoy en día. Señor Jesús, en tu nombre yo decido esta noche perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que han lastimado mi corazón. Los perdono, los dejo libre y los bendigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Hasta aquí hemos llegado con este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. Te dejo con esta palabra. En la lucha entre la carne y el espíritu, ganará a quien alimentes más. Muchas gracias por compartir este espacio de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Esperamos haberte sido de bendición como todos los sábados. Un abrazo muy fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe, tu hermana en Cristo Jesús. Dios lo bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chau, chau.